Creed en sus profetas. Domingo 31 de marzo 2024, Ezequiel 6. Profecía contra los montes de Israel. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Les dirás: Oh montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles: He aquí, yo mismo traeré contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán desolados y sus altares de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de los ídolos de ustedes. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde habiten, las ciudades serán destruidas y los lugares altos desolados. Sus altares serán destruidos y desolados. Sus ídolos serán rotos y cesará su culto. Sus altares de incienso serán destrozados y sus obras borradas. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Pero dejaré un remanente, de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Entonces los que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido hechos cautivos, de que yo quebranté su corazón adúltero, que se apartó de mí, y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron, por todas sus abominaciones. Así sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Así ha dicho el Señor Dios: golpea con tu mano y pisotea con tu pie y di: ay de todas las terribles abominaciones de la casa de Israel, porque con espada, hambre y peste caerán. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, y el que se quede y sea sitiado morirá de hambre. Así agotaré en ellos mi ira, y sabrán que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos y alrededor de sus altares en toda colina alta y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina coposa, lugares donde ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. Extenderé contra ellos mi mano, y convertiré la tierra en desolación y asolamiento en todos los lugares en que habitan, desde el desierto hasta el Diblat, y sabrán que yo soy el Señor. El deseado de todas las gentes. Capítulo 21. Betesda y el Sanedrín. Este capítulo está basado en Juan 5. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque, y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural, y que el primero que en ellas entrara, después que fuesen agitadas, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Muchos no podían ni acercarse al estanque. Otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en su orilla. Se habían levantado refugios en derredor del lugar a fin de que los enfermos estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche. Algunos pernoctaban en esos pórticos, arrastrándose a la orilla del estanque día tras día, con una vana esperanza de alivio. Jesús estaba otra vez en Jerusalén. Andando solo en aparente meditación y oración, llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes esperando lo que suponían ser su única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado y considerada como juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido largos años. Cuando se esperaba que las aguas iban a ser revueltas, los que se compadecían de su incapacidad lo llevaban a los pórticos.
pero en el momento favorable no tenía nadie para ayudarle a entrar. Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido llegar más cerca que la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podían contender con éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objeto y su ansiedad y continua de solución estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿Quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Se acordó de cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza cansado, diciendo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo, y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma a los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado.